Bueno, ya tenemos conectado a nuestro entrevistado de hoy para arrancar este lunes 14 de octubre, una semana clave en el Congreso, una semana además, ¿no es cierto?, en que se cumplen estos 5 años del estallido social que ya profundizaremos también en este programa. Francisco Huenchumilla, vicepresidente del Senado, ya lo tenemos conectado y lo tenemos conectado por Zoom para quienes se conectan a través de streaming. Muy buenos días, senador, ¿cómo le va? Buenos días, gusto de saludarlas. Ya no soy vicepresidente del Senado. Ah, Venció el plazo venció, pero sí un senador importante ahí de la democracia cristiana. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. con un poquito de frío por acá en el sur, pero Sí, pues bien. me imagino. Bien. Oiga, yo primero quiero preguntarle sobre esta semana que se inicia de tramitaciones cruzadas de acusaciones constitucionales, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entendemos obviamente que usted como senador no puede referirse al fondo del asunto, pero alguna reflexión acerca de lo que está ocurriendo. Ayer el ministro Marcel hizo una lista de asuntos, Leyes de que proyectos de ley a los que no se le ha podido dedicar tiempo, proyectos importantes en el Congreso porque estaban dedicados a las acusaciones constitucionales. De alguna manera, eso de mascar chicle, comer y mascar chicle parece que no se logró. ¿Cuál es su reflexión? Yo no comparto mucho eso, porque nosotros en el Senado todavía no estamos con las acusaciones Mm. y hemos estado trabajando normalmente. Es probable que en la Cámara pueda haber un mínimo de atraso, pero yo creo que eso son un par de días y después se vuelve a la normalidad. Los proyectos se atrasan por otras consideraciones, pero no creo que una acusación sea la causa determinante de un atraso. Así que yo creo que es normal Ya, este pero tipo de trabajo. y eso en la parte como administrativa o de forma, pero ¿qué le parece que a partir de hoy ustedes van a estar analizando la acusación constitucional en contra de Muñoz y Vivanco? Se la van a ver por separado en el caso del Senado, pero viene también, vamos a ver qué pasa con la de Jean-Pierre Matus, etcétera, pero el momento, no se había dado nunca, que el Congreso está revisando por lo menos 3 o 4 acusaciones constitucionales a jueces de la Corte Suprema. Por lo menos desde el año 18, en que yo estoy en el Senado, no habíamos tenido tantas acusaciones constitucionales juntas. Siempre habían sido varias, pero separadas. Ahora a las 9:30 nos vamos a juntar los comités y vamos a hacer un ordenamiento en el procedimiento que vamos a tener para ver cómo vamos a ver cada una de las acusaciones. En este minuto tenemos dos, la del ministro Muñoz y la ministra Vivanco, y vamos a ver cómo la vamos a tratar. Ya veremos qué pasa con las otras acusaciones, pero hoy día a las 9:30 vamos a tener un cierto calendario, por lo menos respecto de las dos que Sí. tenemos en carpeta. Sí, senador Francisco Buenchumilla, usted está en política hace mucho tiempo y sabe que los climas políticos son tan relevantes a veces como las propias votaciones. ¿Qué tan condicionado cree usted que está el Senado por el clima que se ha instalado? Tenemos un poder judicial sumamente cuestionado, con una crisis política de marca mayor, con una crisis, no política, pero una crisis de marca mayor. O sea, lo que va a hacer el Congreso es evaluar 3 ministros de la Corte, una que ya ha sido removida. Entonces, en ese escenario, poniendo en contexto el escenario, ¿qué tan condicionado ve usted al Poder Legislativo para llevar adelante estas acusaciones? Es evidente que tenemos una crisis es exactamente en la Corte Suprema, Exacto. de ahí que tenemos estas acusaciones constitucionales y por lo tanto genera un clima respecto de cómo es el funcionamiento del Poder Judicial en Chile y cómo eso genera en la opinión pública una cierta sensación de incertidumbre respecto de la imparcialidad, de la Mm. independencia y de la justicia de los jueces. Eso es natural. También hay cuestiones políticas cruzadas respecto de las actuaciones que han tenido cada uno de los ministros y por lo tanto se genera ese clima. Pero eso en general sucede con todas las acusaciones. También lo fue cuando se acusó al ministro Chadwick en su momento, al ministro Pérez después y a otros ministros en distintas instancias en estos últimos años. Entonces yo creo que ese clima es natural, pero hoy día yo creo que tenemos un panorama un poquito más complejo por todo lo que ha significado los chats del señor Hermosilla, que ha generado una bomba de racimo y por lo tanto hay un ambiente no solo en el Senado, sino que en el país distinto.
Y en ese sentido usted deslizó algo digamos, también del clima político en torno a estas acusaciones. Ayer el juez Sergio Muñoz, probablemente usted leyó su entrevista en La Tercera, fue bastante duro y él sostiene que están buscando una vía oblicua, dice, para sacar a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses. Si así fuera, si detrás de esta acusación constitucional en contra de Sergio Muñoz estuviera el deseo de pasarle la cuenta por sus fallos, ¿cuán grave sería, senador? Mire, yo leí la entrevista Sí. detenidamente del ministro Muñoz y respecto del fondo voy a esperar qué es lo que dicen los diputados acusadores y qué dice la defensa del ministro, pero yo personalmente siento que más allá del sistema de nombramientos de la Corte Suprema, y lo dije en un discurso pasado el otro día a propósito del nombramiento de nuevos ministros y ministras, en este caso de la Corte Suprema, que aquí hay un problema de intereses cruzados, porque la gente busca justicia a los conflictos temporales que tiene de distinto nivel, ya sea grandes conflictos como son, por ejemplo, la gente con mucho poder económico, o pequeños grandes conflictos de la gente común y corriente, y siempre hay intereses cruzados. La sociedad implica conflictos e intereses. Entonces, de todas maneras, claro, aquí se ve con los chats de Hermosilla cómo los intereses cruzados están detrás de las cortinas del poder, tratando de influir para los efectos de que la justicia a lo mejor sea más benevolente con sus intereses. Evidentemente que eso hay. Ahora a nosotros nos corresponde juzgar, como jurado, si efectivamente hay un notable, y recalco eso, un notable abandono de deberes respecto de las actuaciones concretas, personales, Mm. de cada uno de los jueces acusados. Ah, No damos una visión general, sino que una cosa específica claro. respecto al caso. Ya, en el caso puntual, porque además a ustedes les llega, ¿no es cierto, senador Francisco Cuenchumilla? A ustedes les llega, a diferencia de la Cámara de Diputados, le llegan estas dos acusaciones separadas, la de Sergio Muñoz y la de Ángela Vivanco. Pero yendo a Ángela Vivanco, el hecho de que ella ya haya sido destituida de la Corte Suprema, ¿cambia el escenario si llega al Senado? Porque había muchos que decían, bueno, ahora ¿qué sentido tiene esta acusación si ya ha sido Yo, removida? yo- yo creo que podría probablemente generar alguna sensación de que eso ya está resuelto, pero la responsabilidad en la Corte Suprema es una responsabilidad funcionaria, disciplinaria, administrativa, si usted quiere. En cambio, la mirada del Senado es desde el punto de vista de la gran estructura del Estado respecto a sus responsabilidades políticas frente al país, al haber o no ejercido con sus deberes de manera O sea, correcta. aplica de todas maneras a su juicio como señal en lo que usted plantea que se insista, digamos, en la acusación constitucional de de la ex ministra de Banco. Claro, porque la naturaleza de nuestra competencia es distinta a la naturaleza que tiene la Corte Suprema respecto del notable abandono de deberes, en este caso que nos corresponde a nosotros resolver como jurado. Bien. Y solo, Sí. a ver si se puede pronunciar, pero ¿usted coincide o usted entiende el argumento de Sergio Muñoz que sostiene que en su caso, no en el de los otros supremos, o que su caso es distinto y que le están pasando la cuenta a quienes están presentando la acusación en su contra? Le están pasando la cuenta por fallos o por su forma de fallar que afecta intereses o que no están de acuerdo con algunos sectores? Bueno, todos los fallos afectan intereses, tal como yo dije, y es probable que existan algunos sectores que no están de acuerdo sustancialmente con la naturaleza de los fallos del ministro Muñoz. Claro, pero el problema es Pero si quieren sacarlo de la Corte Suprema por eso. Pero nosotros no estamos habilitados para hacer un juicio de valor respecto del mérito de los fallos, sino que lo que nosotros tenemos que ver es si los deberes fueron cumplidos Mm. adecuadamente o los abandonó notablemente. Por lo tanto, hay una mezcla de muchas cosas, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que dice la Constitución y no en un juicio político que podemos hacerlo extra sala como parlamentario y decir, mire, yo veo la Mm. cosa política de esta manera. Pero al momento de juzgar,
es una cosa distinta. Bien. Senador Francisco Buenchumilla, conversando esta mañana aquí en Pauta de Análisis, bueno, junto con esta semana clave para estas 3 acusaciones constitucionales que se van a ver en el Congreso, hay también otros temas en agenda. Y se lo planteo porque hoy viene una entrevista en el Mercurio al senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Usted también es parte, entiendo, de esa misma comisión. Y en la que él señala que el fast track, o sea, la agenda de seguridad del gobierno fracasó. Y es muy crítico también desde la moneda, de lo que ha hecho la moneda, y me imagino que este caso de la ministra Carolina Toa. ¿Usted también está en esa línea? ¿Ya fracasó la agenda de seguridad del gobierno de Gabriel Boric? Yo no he tenido la oportunidad ahora en la mañana de leer la entrevista de Ya. Pedro, pero yo personalmente pienso que el combate a la delincuencia y los temas de seguridad no se agotan en el derecho penal. Y yo siento que esta agenda, que se concordó entre el gobierno y la UDI específicamente, se centró en materias procesales penales y en materias penales, aumento de delitos, aumento de penas. Yo creo que esto tiene que ser una cosa mucho más sistémica, porque el combate a la delincuencia no se agota simplemente con los delitos y subiendo las penas. Ahora estamos avanzando en 3 cuestiones que son claves a mi juicio, como es las reglas del uso de la fuerza, la infraestructura crítica y posteriormente los servicios de inteligencia. A mi juicio, debió haberse empezado por los servicios de inteligencia como una cosa prioritaria, pero se quiso trabajar en base al derecho penal, punto de vista que yo nunca compartí. Ya, pero usted no cree que ha fracasado el fast track y la agenda de seguridad del gobierno. No, yo no creo, porque los proyectos tienen ritmo más lento, más rápido, dependiendo de muchas circunstancias, pero el fondo es cómo combates tú una situación de delincuencia cuando la naturaleza de los delitos y la delincuencia en Chile cambió con la irrupción del crimen organizado y con el narcotráfico, que se manifiesta de una manera muy distinta a como estamos acostumbrados, con un sistema importado o llegado desde afuera que tiene características muy distintas a la delincuencia común a la cual estábamos nosotros acostumbrados en Chile. Bueno, uno de esos proyectos de ley que es importante y que se ha demorado es el proyecto de ley antiterrorista, ¿cierto? Que debiera reemplazar a la actual ley. Y lo que ocurrió la semana pasada, hacia el final de la semana, es que el Senado envió a mixta esta ley porque se rechazaron algunas de las partes y sobre todo la de interceptaciones telefónicas. ¿Usted está en contra de que se permitan las interceptaciones telefónicas o a favor? Y bueno, ¿cuánto demora? Porque esto es una postura por lo menos que ha levantado el Frente Amplio y el Partido Comunista. Mire, efectivamente, la ley antiterrorista está en su fase final. Nosotros la semana pasada, en tercer trámite, aprobamos casi todo lo que introdujo la Cámara y solamente quedó pendiente el tema de las interceptaciones, pero es lo que se llama un IMSI catcher, un término tecnológico, digamos, que la gente muchas veces no entiende, porque hoy día en la legislación chilena existe la interceptación telefónica. Existe en la ley en el narcotráfico, la ley de inteligencia, en el Código Procesal Penal. Lo que pasa es que esta tecnología generó duda porque este es un paraguas tecnológico que en un determinado sector te intercepta todo y Claro. pagan justos y pecadores. Ese es el problema, Ya, justos y pecadores. ¿y usted está de acuerdo con eso o no? Porque el Partido Comunista y el Frente Amplio no están de acuerdo. ¿Usted en qué línea está? No, yo diría que no es solo el Partido Comunista y el Frente Amplio. Yo ¿Ya? creo que generó una duda, porque si te dicen que hay una tecnología en alguna parte que se posa sobre Santiago y te intercepta todo y tiene derecho a entrar a todo, en justos y pecadores, entonces tú dices, yo tengo un interrogante Ya. de cómo opera esto. Quiero que se me explique bien en qué consiste esta nueva tecnología, porque puede que entre, por ejemplo, en los teléfonos de ustedes, sin tener nada que ver. Entonces, ¿podemos usar esa tecnología en Chile? Por eso se mandó a comisión mixta, para darle una vuelta Ya, y o que sea, se explique bien cómo funciona esto. O sea, usted desde la democracia cristiana, digamos que su militancia también tiene reparos respecto de ese punto en la ley. Yo personalmente, como abogado Sí. y como senador, tengo una duda respecto de cómo opera esa tecnología Bien. y quisiera que se me dieran ejemplos en otras partes del mundo cómo opera para saber exactamente qué estamos legislando. Senador Francisco Buenchumilla, usted plantea, y estamos hablando de la agenda de seguridad,
y dice, bueno, sí, es bastante evidente que el narcotráfico y el crimen organizado son hoy día, ¿no? Las grandes preocupaciones que tiene el país, lo tiene la ciudadanía y lo tiene, me imagino yo también, ¿no es cierto?, el mundo político que tiene que dictar leyes para poder hacer frente a esta nueva amenaza. Pero usted hizo unas declaraciones bien polémicas la semana pasada, por ejemplo, cuando decía que la CAM no era expresión del crimen organizado. Y yo creo que ese punto marcó claramente también el debate, porque es vista a la CAM y varios de los movimientos que están en la macrozona sur como movimientos que no solamente reivindican causas de la causa mapuche, sino que también funcionan al alero del crimen organizado. Si lo que pasa, mire, será por... Yo tengo una manera de ver las cosas, de ser una persona que trata de ser riguroso en sus juicios. Si a mí me dicen, por ejemplo, y me preguntan por qué delito fue condenado Héctor Yaitul, entonces yo puedo dar una opinión. Pero si me dicen, mire, terrorismo, yo digo, mire, la ley antiterrorista no funciona en Chile hace muchos años. Desde el año 2010, en que en el gobierno de Piñera se hizo un cambio, no ha funcionado la ley antiterrorista. Más aún, Chile fue condenado por la Corte Interamericana en un proceso por la ley antiterrorista. ¿Ya? Entonces no está funcionando. El crimen organizado como tal solamente existe a partir del 15 de junio del año pasado, cuando se dictó una ley sobre esta materia. Entonces, no me gusta ser barra brava, porque yo con ese mismo predicamento podría decir, mire, lo que hizo el señor Hermosilla y todo el grupo es crimen organizado. No podría ser temerario en ese Pero sentido. ¿en qué punto se podrían encontrar esos argumentos? Porque en el caso de la CAM uno podría, no digo, decir que efectivamente son varios los movimientos y la sospecha de que hay robo de madera y que funciona el crimen organizado en la zona. El caso De hecho, Yaitul fue condenado por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado como autor de robo de madera, atentado contra la autoridad. Pero el caso de Luis, claro, el caso de Luis Hermosilla se está hablando como de otro tipo de delito, no de crimen organizado. Mire, yo no digo que no exista violencia, pero cuando seamos rigurosos, usted ve que Yaitul no fue condenado por crimen organizado, ni fue condenado por la ley antiterrorista, fue condenado por la ley de seguridad interior del Estado, que es una figura distinta. ¿Por qué me refiero a Hermosilla y compañía? Porque el crimen organizado requiere una organización, una cierta jerarquía, busca fines de lucro para cometer delitos. Eso es el crimen organizado. Entonces, si uno es temerario, podría decir como barra brava, esto también es crimen organizado. A mí no me parece. Lo que tenemos que hacer es esperar que la justicia y el Ministerio Público digan, en definitiva, de qué tipo de delito estamos hablando. Porque esa es la tipología que introducimos el año pasado en la ley que salió publicada el 15 de junio del 2023 sobre crimen organizado, donde modificamos el Código Penal sobre la materia. Ya, y si no es crimen organizado, porque alguien podría decir, y las declaraciones, las reacciones a sus declaraciones fueron por ese lado, que usted en el fondo le estaba bajando el perfil a los delitos cometidos por Yaitul y por la CAM de aquí para atrás, digamos. Si no es crimen organizado, ¿qué es, a su juicio, la organización de la CAM? Bueno, yo condeno la violencia y yo soy un político que lleva años haciendo uso de la democracia y la metodología en la política. Yo condeno absolutamente la violencia. Pero si a mí me preguntan, bueno, ¿por qué fue condenado? Y la respuesta me la da usted mismo, que fue condenado por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Sí, y lo por entiendo. Lo tanto, O sea, no es crimen organizado. Ya, pero sí, pero no es que usted al decir eso esté bajándole, digamos, el perfil a la gravedad de los hechos que por los cuales está condenado Yaitul y que digamos y algunos que se han imputado a la CAM durante años. Ese es el punto. Porque la CAM digamos, ha desarrollado, ha cometido actos violentos en la zona. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Por supuesto, y yo he condenado esos actos y los condeno absolutamente, pero lo que yo quiero evitar es simplemente ese racismo que existe, de que cuando hay un mapuche metido en algo, simplemente la condena es absolutamente total. Y yo le digo, abramos el libro y veamos por qué fue condenado. Y resulta que no fue condenado por crimen organizado, ni por la ley antiterrorista. Fue condenado por la ley de seguridad interior del Estado. Pero usted es Entonces, la pregunta, ¿es riguroso eso o no es riguroso? Ese es el punto.
Francisco Buenchumilla, usted es senador de la Democracia Cristiana, y también está sentado en la mesa de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Y entiendo que parte de estas declaraciones que usted ha hecho respecto de Héctor Yaitul y de que la CAM no es parte del crimen organizado han tensionado el diálogo al interior de esta comisión, entre otras cosas, pero parece que eso también ha tensionado y que la posibilidad de llegar a acuerdos de esta comisión en la que está usted, está Alfredo Moreno, está bueno, un grupo importante de personas, no está pudiendo avanzar. O sea, puede que no salga humo blanco de esta comisión para el entendimiento y la paz. No, mis declaraciones en realidad ¿No han no, tensionado? no han tensionado el ambiente ni tampoco en el Senado. A mí nunca nadie me ha dicho nada Ya, y todo el mundo me conoce y sabe que yo soy una persona seria, contrario totalmente a la violencia, pero veo las cosas con la seriedad que corresponde. Y lo que pasa en la Comisión de Paz y Entendimiento que tenemos un nudo que desatar, que es el tema de las tierras. ¿Cómo podemos lograr una fórmula que pueda dejar satisfechos desde el punto de vista político a todos los grupos involucrados, como son las comunidades mapuche, los agricultores y las forestales? ¿Tenemos una fórmula que se cruce y diga, con esto podemos lograr un entendimiento y por lo tanto la paz? Yo creo que ahí está el nudo crítico que tenemos que resolver y que hasta el momento estamos trabajando, pero yo diría que estamos ahí en ese minuto parados, en ese punto. ya. Pero, perdón, Connie. No, no, no. No, porque Víctor Ramos, que digamos que es el secretario ejecutivo de esta Comisión para la Paz, ha estado acá en este programa y se ha mostrado bien optimista de cumplir los plazos y de que finalmente se pueda estar avanzando justamente en el tema de la restitución de las tierras, que como usted bien dice es un tema como una piedra angular en cualquier conversación sobre eso, sobre la situación y la causa mapuche. Entonces, como que me llama la atención porque lo veo a usted como más pesimista y lo veo a él como más optimista. Y estoy hablando de alguien, digamos, del mundo en el que usted habita, que es el mundo como de la centroizquierda. Me parece bien que Víctor Ramos, que es el secretario ejecutivo de la comisión, Obvio. esté optimista, porque si él, Está que representa al pesimista. gobierno y está en la secretaría, está pesimista, estaríamos re mal, digamos. Entonces me parece bien su optimismo, porque eso refleja que él está empujando el carro para que lleguemos a un acuerdo. Pero la verdad de las cosas es que estamos parados, a mi juicio, en ese nudo crítico, un nudo gordiano que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Tenemos la mejor voluntad, la mejor disposición, pero no, tampoco podemos hacernos trampa en solitario pensando que cualquier acuerdo simplemente lo firmamos por llegar a un acuerdo. No, el acuerdo vale en la medida que sea una señal política clara de que tenemos acuerdo sustancial en el tema que nos convoca. Estamos conversando con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. Senador, solo quiero retomar que, claro, la discusión sobre crimen organizado y el fiscal Roberto Garrido, que es el fiscal primero que persiguió a Héctor Yaitul y que logró su condena y después hace poco, ¿cierto? Digamos, está llevando la investigación en contra de quienes atentaron contra los 3 carabineros en Cañete. Y bueno, y es el fiscal regional de la zona. Y él dice que los grupos que operan en la macrozona sur pasaron de reivindicar derechos ancestrales al control territorial y hacía la comparación como el del Tren de Aragua. Yo me acuerdo que me tocó entrevistarlo a raíz del caso del triple homicidio de Carabinero y decía que la operación de resistencia mapuche Lafkenche, de la UAM y claro, tal vez en menor medida la CAM, pero también los mete en el mismo saco y se dejaron de pelear por reivindicaciones de derechos ancestrales y están dedicados al control territorial, igual que cualquier organización de crimen organizado. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Mire, yo creo que desde el punto de vista ya, no del derecho penal, sino que de Sí. la sociología criminal, es evidente que cuando hay conflictos étnicos en todos los países o conflictos de otra naturaleza, siempre hay grupos paralelos que se aprovechan de esa confusión y por lo tanto entran a actuar a ese terreno. Evidentemente que eso es así, como por ejemplo fue el asesinato de los 3 carabineros, que tenemos que ver en definitiva en qué delito va a terminar. Pero efectivamente, donde hay conflicto, entran otros actores que a río revuelta, ganancia de pescadores. Eso es verdad, bajo el punto de vista de lo que son los procesos sociales, criminales, y que en la Araucanía hemos tenido eso como robo de madera, y que muchas veces los que salen no son mapuches, sino que son chilenos, entre comillas,
Y por lo tanto puede darse un cuadro desde el punto de vista de la estructura social. Y eso yo estoy de acuerdo que puede haber, Pero efectivamente. ya, y tenemos que ir cerrando, pero en ese argumento que usted da, senador Francisco Ventumilla, la figura de Héctor Yaitul estaría fuera. Es que lo que pasa es que Usted lo si saca, usted... lo separa, lo pone en otro lugar, lo pone más como Lo- un líder que reivindica la causa mapuche y no en torno al crimen organizado. Es que lo que yo entiendo que en Chile tenemos un Estado de Derecho y funciona la ley. Y si a mí la ley me dice que lo condenan por la Ley de Seguridad Interior del Estado, yo tengo que tenerme a eso como senador. No puedo yo estar en contra de una sentencia de los tribunales, pues. Claro, Los pero tribunales dijeron, y senador, eso pero es. si él forma parte, así como otros, de un grupo que se coordina para robar madera, para atacar a carabineros, para usar armas, para tener un sistema de venta, ¿eso no es crimen organizado? Bueno, pero ¿y quién le dice a usted que usted o yo ¿Mm? tenemos la autoridad para decir lo que es o no es? ¿Quién tiene la autoridad? Los tribunales, pues. Mm, Y los tribunales ya dieron su palabra. Bien. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo puedo yo unilateralmente decir, mire, esto es así, cuando los tribunales dijeron otra cosa? Claro, lo que pudo haber pasado también, digo, pensándolo desde el punto de vista de la abogacía, es que, como usted dice, la ley antiterrorista ya no funciona y por lo tanto lo que se buscó fue una manera, a través de la Ley de Seguridad Interior del Estado, de poder calificar el delito para que Héctor Yaitul estuviera en la cárcel. Usted mismo dice, la ley antiterrorista no funciona y no había funcionado. Por eso no se le invoca nunca. Exactamente, y por eso no se lo había procesado de esa manera, porque la ley no lo dijo en algún minuto, incluso el gobierno. Tuvieron No, que buscar esa. evidente. Bueno, pero eso es responsabilidad del Estado. Sí, El Estado es responsable de eso. bien. Eso es. Senador Huenchumilla, Francisco Huenchumilla, muchas gracias por esta conversación, por arrancar la semana con nosotros aquí en Pauta de Análisis. Que tenga una buena semana, intensa va a ser. Encantado. Muchas gracias. Gusto saludarla. También. Chao, chao. Que esté muy Hasta bien, luego. gracias.